En 1453, en pleno Renacimiento, un enorme ejército rodeaba la gran ciudad de Constantinopla. Esta tenía 3 filas de murallas que jamás habían sido penetradas. El emperador turco, que se encontraba atacando la ciudad, había mandado construir los cañones más grandes que había visto la humanidad hasta ese momento. Durante días estuvieron disparando a la muralla hasta que finalmente logran crear brechas y logran entrar. Y en ese momento, ese año, conquistan un imperio que había durado prácticamente 10 siglos existiendo. El imperio bizantino cae en 1453 y con su caída toda una era desaparece, pero al mismo tiempo otra era nace. Es bien interesante esto. El imperio bizantino prácticamente no existe más que en la capital de Turquía se encuentra la catedral de Hagia Sofía, ¿no? Este maravilloso edificio justamente construido en tiempos bizantinos, que ahora es una mezquita, bueno, ya es un museo ahora. Fue una de las culturas, es una cultura heredera del Imperio Romano, de hecho es el Imperio Romano de Oriente, y se podría decir que el Imperio Romano hubiera durado mucho más, porque se mantuvo durante toda la Edad Media. Una vez que el Imperio Romano de Occidente, Roma como tal, desaparece y es invadido por pueblos bárbaros, y queda, esa cultura se sumerge en otros fenómenos culturales como es la Edad Media, se mantiene en Constantinopla y el Imperio Bizantino, que es una buena parte del Mediterráneo, que poco a poco se fue reduciendo, pero ahí se generó una cultura propia en donde la lectura de los textos de los antiguos griegos y de los antiguos pensadores romanos se mantuvo vigente y hubo muchísima cultura, arte, música, etc. Cuando los turcos invaden en 1453, ese enorme legado no desaparece, sino que sucede algo extraordinario. La mayor parte de pensadores, intelectuales, profesores, se van justamente hacia los países cercanos, Italia, España, Francia, y van a impulsar de manera impresionante el Renacimiento. Fue un momento coyuntural dramático. El emperador, el último emperador de Constantinopla, desapareció. Al parecer se encontró un cuerpo que se cree que era el de él, un cuerpo decapitado. Se quitó la mayor parte de las insignias imperiales y se lanzó a la batalla en los últimos días. Durante 3 días la maravillosa ciudad fue saqueada, la mayor parte de la familia imperial fue eliminada y surgió un pueblo prácticamente nuevo. De ahí surgirá la Turquía del futuro, que tendrá un rostro diferente, que tendrá una potencia diferente, que justamente serán los otomanos a los cuales se enfrentarán los españoles, los italianos y el Vaticano también, por el dominio del Mediterráneo. Cerrarán las rutas comerciales y eso impulsará el descubrimiento de América. Fue un cambio impresionante. Quizás uno de los momentos coyunturales más relevantes de la historia de la humanidad. Se sabe poco de esos momentos. Se sabe poco del fin del Imperio Bizantino. Fue lento, fue paulatino y sobre todo se recuerda poco. Pero es un momento fundamental porque haber bloqueado la antigua ruta de la seda y esos caminos a raíz del crecimiento de los turcos va a permitir que el planeta crezca mucho más al descubrirse América y establecerse rutas que finalmente comuniquen a todas partes entre sí. Es un pueblo y una cultura sumamente interesante, hay mucho que platicar de ellos y yo recomiendo mucho irlos a descubrir. Es interesante ver cómo surge, cómo son los primeros romanos cristianos que existen y cómo tienen una historia, ritmo, forma de vida, vestimenta, cultura, música, completamente distinto a lo que conocemos ni como Imperio Romano ni como Edad Media, pero tampoco como cultura musulmana. Es un punto intermedio entre todos ellos. Es sumamente interesante. Recomiendo mucho darle una leída cuando tengan tiempo, por cualquier medio de los múltiples que ya hay ahora, de la cultura bizantina, de este maravilloso imperio que desapareció aparentemente en el tiempo una vez que fue conquistado en 1453. Muchas gracias.